Buen día, mi nombre es Clara María Arango, yo soy docente de endocrinología de la Universidad de Antioquia. Buen día para todos. En esta sesión vamos a hablar de insuficiencia adrenal o insuficiencia suprarrenal o falla adrenal. Primero vamos a repasar algo de fisiología y recordemos que la glándula adrenal está compuesta por médula y por corteza. Cuando hablamos de insuficiencia suprarrenal, hablamos que hay un déficit de la corteza para producir todos sus compuestos. Entonces, la corteza suprarrenal consta de tres capas. De la capa reticular, que es de donde se secretan los andrógenos adrenales, de la capa fasciculata, que es donde se secretan los glucocorticoides, y de la capa glomerulosa, que es la más externa, que es donde se secretan los mineralocorticoides. Recordemos que los mineralocorticoides tienen una función importante en la regulación de la presión arterial, en el volumen intravascular y en la homeostasis de los electrolitos. La zona fasciculata, que de nuevo es la zona de la mitad, la que produce los glucocorticoides, pues todos sabemos la importancia que tienen los glucocorticoides en el organismo, pero básicamente lo que hacen es modular el metabolismo intermedio de prácticamente de todas las células y tienen un papel importante en la respuesta inmune. Y en la zona más interna, que es la zona reticularis, que está en contacto con la médula, se secretan los andrógenos, que son los responsables de los caracteres sexuales secundarios, mucho más específicamente en las mujeres, porque en los hombres los caracteres sexuales secundarios están dados básicamente por los andrógenos producidos en el testículo. En las mujeres estas características como de virilización o masculinización están dadas por los andrógenos adrenales. Los esteroides se derivan del colesterol endógeno y exógeno, es decir, del que consumimos y del que producimos. En la corteza existen unos receptores de LDL que aumentan su expresión o disminuyen su expresión a medida que necesitamos más o menos glucocorticoides. Existe una captación de ese colesterol por la corteza mediada por ese receptor de LDL que les mencioné, y el estímulo de ACTH sobre la corteza hace que esos receptores se expresen mucho más y que exista una mayor captación del colesterol. Para terminar, en las tres vías principales sintéticas que llevan a la producción de glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos sexuales. Entonces aquí tenemos el colesterol tomado por la glándula suprarrenal. Empezamos con una molécula que se llama pregnenolona, y de la pregnenolona entonces podemos decir que se forman los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los andrógenos. Y tienen muchas vías enzimáticas que son importantes porque la deficiencia de cada una de esas vías enzimáticas nos va a determinar cuál es el comportamiento clínico, la manifestación clínica que esos pacientes tienen. Específicamente, en la insuficiencia, en la hiperplasia adrenal congénita, entonces hay un déficit de 21-hidroxilasa, entonces estos pacientes pues no van a sintetizar mineralocorticoides, no van a sintetizar glucocorticoides y prácticamente toda la maquinaria enzimática se va para la producción de andrógenos adrenales, y por eso existen las características de masculinización en el feto. Entonces, dependiendo de las enzimas que falten, uno sería capaz de predecir cuáles son las manifestaciones clínicas que va a tener ese paciente según la vía sintética que se altere. Nosotros producimos en promedio 5 a 8 miligramos por metro cuadrado de cortisol, y este cortisol tiene un ritmo circadiano, teniendo un inicio a las 4 de la mañana, un pico a las 8 de la mañana y un nadir cercano a las 11 de la noche. La concentración depende de la tasa de secreción, de la velocidad a la que se secrete, de la inactivación por la 11-beta deshidrogenasa y de la excreción renal. Dependiendo de eso, entonces, será la concentración de glucocorticoides que nosotros tengamos. Con respecto a los mineralocorticoides, con ingesta normal de sal se producen entre 50 y 250 microgramos de aldosterona, pero a su paso por el hígado se inactiva más del 75% por conjugación. La ADA es el principal andrógeno, se producen más o menos entre 15 y 30 microgramos de secreción diaria.
y se secretan otras hormonas como la androstenediona, la 11-beta-hidroxiandrostenediona y la testosterona. Después de hacer este repaso fisiológico, repito, a muy grandes rasgos y a grosso modo, vamos a entrar entonces a lo que se trata de insuficiencia adrenal. La insuficiencia adrenal es la inhabilidad de la corteza adrenal para producir suficiente cantidad de glucocorticoides y o de mineralocorticoides. Y esta insuficiencia adrenal puede ser primaria, secundaria o terciaria. Recordemos la situación fisiológica. El hipotálamo secreta CRH que baja hasta la hipófisis para estimular la producción de ACTH, y esta producción de ACTH entonces va hasta la adrenal, lo que regula la producción de cortisol o incrementa la secreción de cortisol. A su vez, la secreción de cortisol hace una retroalimentación negativa sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo. Esta es la situación fisiológica o la fisiología normal de la glándula suprarrenal. ¿Qué pasa entonces en una insuficiencia suprarrenal primaria, una insuficiencia adrenal primaria? Tenemos que el hipotálamo secreta CRH, la hipófisis secreta ACTH, pero hay una incapacidad de la capa externa de la corteza suprarrenal, para producir todos los glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos adrenales. Por ende, este paciente tendrá déficit de mineralocorticoides y de glucocorticoides. Desde el punto de vista del laboratorio, vamos a encontrar entonces que el paciente tiene un cortisol bajo con una ACTH alta. La insuficiencia adrenal secundaria, lo que pasa en esta insuficiencia es que la hipófisis no secreta suficiente ACTH o no secreta ACTH, por ende la glándula no tiene estímulo, pero el problema no está en la glándula. Una diferencia importante que vamos a ver más adelante es que en la insuficiencia adrenal secundaria hay producción normal de mineralocorticoides y por ende la presión arterial y todas las funciones de los mineralocorticoides están conservadas. Desde el punto de vista del laboratorio se caracterizan porque tienen un cortisol bajo y porque tienen una ACTH bajita. La insuficiencia adrenal terciaria se caracteriza porque hay un daño hipotalámico. Este paciente no tiene estímulo de CRH, no tiene estímulo de ACTH y tampoco por ende tiene cortisol y no le funciona el sistema de retroalimentación negativa. Vamos a hablar entonces de la insuficiencia adrenal primaria y secundaria. ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia adrenal primaria? Recordemos primero un poquito de epidemiología. En Europa la prevalencia es de 93 a 144 casos por millón al final del siglo. Sin embargo, la prevalencia parece haber disminuido en estos principios de siglo XXI. La incidencia es entre 4.4 y 6 casos por millón. ¿Cuáles son las causas? Entonces, la más común en la primera mitad del siglo XX eran las infecciosas, específicamente la tuberculosa. Ahora, en los países desarrollados, la primera causa es la autoinmune. Nosotros, desafortunadamente, no tenemos registro de insuficiencia adrenal y no sabemos cuál es la primera causa de insuficiencia adrenal. Sabemos que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres y más o menos el pico de presentación es entre 30 y 50 años, sin embargo puede presentarse a cualquier edad. Y en niños la forma más frecuente es la genética, la hiperplasia adrenal congénita, diferente a la del adulto, que es la causa autoinmune. Esta entidad, la falla adrenal primaria autoinmune, fue descrita inicialmente en 1855 por el doctor Thomas Addison, y decía que se presentaba en la cuarta década de la vida, más en mujeres que en hombres, que se asociaba con aumento de morbilidad y mortalidad, y que una vez se hacía el diagnóstico se trataba fácilmente. Esta fue la descripción inicial con esta ilustración, y decía que las principales características de este estado mórbido son la anemia, la debilidad general, la debilidad del corazón para ejercer su acción y un cambio peculiar de color de la piel que ocurría en conexión con una enfermedad de la glándula suprarrenal o de la cápsula suprarrenal. Entonces, esta falla adrenal se produce por destrucción progresiva de las adrenales y hay un compromiso clínico cuando es mayor del 90%.
La primera causa, como hablábamos, en países desarrollados es la adrenalitis autoinmune. De esto es importante señalar que existen dos síndromes poliglandulares autoinmunes que involucran la falla adrenal y son el tipo 1, que tiene que ver con una enfermedad de Addison, candidiasis mucocutánea crónica, hipoparatiroidismo. Es un fenómeno genético autosómico dominante y es raro y se presenta por mutaciones en el gen AIRE. El tipo 2 es el más común y consta de Addison, enfermedad tiroidea autoinmune, diabetes mellitus, hipogonadismo. Y en la mayoría de los pacientes se pueden ver anticuerpos anti-21-hidroxilasa. Esto es un fenómeno básicamente autoinmune, diferente al poliglandular, que es un fenómeno genético. Dentro de las infecciones, la causa más común en el mundo en vías de desarrollo, tenemos la tuberculosis, los hongos, el citomegalovirus y todos los oportunistas asociados al VIH. Otras causas más raras de falla adrenal primaria estarían la metástasis adrenal. Rara vez produce síntomas de insuficiencia, excepto cuando hay compromiso de más del 90%. Hemorragia adrenal, dado por un síndrome antifosfolípido catastrófico, por una infección generalizada o una sepsis, por anticoagulación. Generalmente estas son las causas de la hemorragia adrenal. Y las otras causas mucho más raras serían la infiltración por enfermedades como la hemocromatosis o la sarcoidosis. La hipoplasia adrenal congénita es otra causa rara, la adrenoleucodistrofia, la deficiencia familiar de glucocorticoides o no respuesta congénita a ACTH, o el síndrome AAA o síndrome de Allgrupp, que tiene que ver con insuficiencia adrenal, acalasia y alacrimia. Entonces, en esta tabla podemos ver que las causas primeras son las adrenalitis autoinmunes con los síndromes poliglandulares autoinmunes asociados. Las adrenalitis infecciosas, como ya les mencioné, tuberculosis, sida, adrenalitis por hongos, sífilis y tripanosomiasis africana, hemorragia adrenal bilateral causada por sepsis por meningococo o por cualquier sepsis, con lo que se conoce como el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, y un síndrome antifosfolípido primario o anticoagulación o sobreanticoagulación. Masas adrenales bilaterales, generalmente causadas por metástasis. Ya les dije que debe haber más o menos el compromiso del 90% de la glándula para que esta falle. La infiltración adrenal bilateral, como el linfoma, la amiloidosis o la hemocromatosis. Adrenalectomía bilateral, es decir, cuando a un paciente le han operado las dos adrenales, generalmente esto se asocia a Cushing no resuelto o Cushing de difícil manejo. Existe también la falla adrenal inducida por drogas, como los anticoagulantes que producen hemorragia, como ya se los mencioné. Fármacos que se usan frecuentemente como el ketoconazol, el fluconazol, pero ambos a altas dosis, el etomidato y otros como el fenobarbital, la fenitoína, la rifampicina y la troglitazona, que tienen que ver con inducción enzimática. Dentro de los desórdenes genéticos tenemos la adrenoleucodistrofia, como se los mencioné, y todas las hiperplasias congénitas, que son por déficit de 21-hidroxilasa, de 11-beta, de 3-beta, de 17-alfa, o una deficiencia de la oxidorreductasa. Y ya existen algunos otros síndromes que son mucho más raros, que son el IMAG, el Kearns-Sayre, la enfermedad de Wolman, y estas otras que ustedes ven aquí, que son mucho más raras y que hay que buscarlas cuando las otras etiologías no son posibles de encontrar. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia adrenal secundaria? Entonces, de nuevo algo de epidemiología, la prevalencia, esta es mucho más común que la insuficiencia adrenal primaria, porque se presenta generalmente por la suspensión o el uso de glucocorticoides. Entonces, el uso crónico de glucocorticoides. La prevalencia es entre 150 a 280 por millón. Es más mujeres que hombres y el pico de diagnóstico es en la sexta década de la vida. De todas maneras, aunque es mucho más común que la insuficiencia adrenal primaria, sigue siendo una enfermedad rara, 150 a 280 casos por millón. Como les mencionaba, la mayoría de las veces la etiología de esta falla adrenal secundaria es por suspensión de esteroides exógenos. Recordemos que el eje adrenal
se puede atrofiar, la corteza adrenal se puede atrofiar con 30 miligramos de hidrocortisona o 7,5 miligramos de prednisolona o 0,75 miligramos de dexametasona por más de 3 semanas. Y esta supresión puede durar meses. La otra causa de la insuficiencia adrenal secundaria es la suplencia inadecuada en los periodos de estrés en pacientes que han estado en terapia esteroidea. Es decir, pacientes que tienen 7,5 miligramos por 5, 6 meses, 1 año, 2 años, y en un periodo de estrés no hacen la suplencia adecuada o no triplican la dosis del medicamento. Las otras causas serían la producción inadecuada de ACTH por patología hipoficiaria, es decir, un adenoma hipoficiario que esté comprometiendo los corticotropos, y generalmente en estos casos hay deficiencia de otros ejes hipoficiarios. Entonces, las otras causas son lesiones que ocupen espacio o trauma, y dentro de estas tenemos los tumores hipoficiarios, de los que ya hablamos, la cirugía hipoficiaria o la irradiación de los tumores hipoficiarios, que entonces hace que se vea comprometido el eje corticotropo. Procesos infiltrativos, como la hipofisitis linfocítica, la hemocromatosis, la tuberculosis, la apoplejía pituitaria y el famoso síndrome de Sheehan, que cada vez se ve menos, pero aún lo vemos en algunos pacientes. ¿Qué es el síndrome de Sheehan? El síndrome de Sheehan es un sangrado abundante posparto, y las pacientes hacen, pues gracias a ese sangrado posparto tan severo, hacen apoplejía y necrosis de la glándula hipofisiaria, y por ende entonces tienen hipopituitarismo. Generalmente se caracteriza porque estas mujeres tienen dificultad para lactar a sus bebés, tienen compromiso de los otros ejes hipofisiarios. Puede ser de causa genética, como alteraciones del PIT y el PROP, que son los que hacen la transcripción genética para el crecimiento de la hipófisis. Puede tratarse también un síndrome de Prader-Willi. Recordemos que el síndrome de Prader-Willi se caracteriza por hipotonía, obesidad, retardo mental e hipogonadismo. Ya vimos las lesiones que ocupan espacio o el trauma, pueden ser hipotalámicas también, y la insuficiencia adrenal secundaria producida por drogas. Como ya habíamos hablado, la terapia glucocorticoidea es la causa más común, o el uso, por ejemplo, de antipsicóticos y antidepresivos también puede inducir la transcripción genética de los glucocorticoides y llevar a una falla adrenal secundaria. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de la insuficiencia adrenal? Entonces, estos pacientes, independiente de que sean primarios o secundarios, estos pacientes pueden tener mareo, diarrea, sensación de cansancio crónico, pérdida de peso, pueden hacer síncope, pueden tener dolor abdominal, pueden tener piel seca, en el caso que la insuficiencia adrenal sea acompañado de déficit de gonadotropos o de tirotropos, pueden tener vómito, les puede dar fiebre, disminución de la libido en mujeres, y esta es una característica que es especial en los casos de insuficiencia adrenal primaria. Ellos tienen un deseo muy grande por comer sal, tienen un craving de sal muy importante. Cuando se trata de una insuficiencia suprarrenal secundaria, entonces estos pacientes pueden tener pérdida de los caracteres sexuales secundarios. Cuando se trata de una insuficiencia adrenal primaria, recordemos que el eje mineralocorticoide está intacto, entonces los pacientes pueden hacer hipercalemia, pueden tener palidez, disminución de la presión arterial, pueden tener anemia, hipoglicemia, y en los casos que existan fenómenos autoinmunes, entonces vitiligo como un fenómeno autoinmune asociado. Y lo que caracteriza muy clásicamente, o lo que permite diferenciar muy clásicamente la insuficiencia adrenal primaria de la secundaria desde el punto de vista de signos clínicos, es la hiperpigmentación en mucosas. Y la hiperpigmentación en mucosas, la hiperpigmentación en pliegues y la hiperpigmentación de cicatrices nuevas. ¿Por qué? Porque recordemos que la ACTH viene de una molécula mucho más grande,
que se llama la propiopiomelanocortina, y esa propiopiomelanocortina se escinde en varias moléculas, en ACTH, en beta-lipotropina y en melanoestimulante. Entonces, gracias a la hipersecreción de CRH, que hace que aumente la ACTH, y que como no hay donde actúe la ACTH, entonces hay un aumento de la hormona melanoestimulante. Al haber un aumento de la hormona melanoestimulante, entonces lo que puede pasar es que estos pacientes se hiperpigmentan en los sitios que ya les mencioné. En la secundaria, como ya les dije, no hay hiperpigmentación, pero sí hay otras insuficiencias hipofisiarias, insuficiencia de tirotropos, insuficiencia de gonadotropos, y lo que caracteriza a esta secundaria, que es clave para diferenciarla de la primaria, es que tienen secreción normal de aldosterona. ¿Cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento de la insuficiencia adrenal primaria? Nos vamos a basar entonces en este artículo de este año, de febrero del 2016, que es una guía de práctica clínica, y nosotros debemos sospechar insuficiencia adrenal cuando, obviamente cuando los pacientes presenten clínica, cuando tengan un cortisol menor de 5, cuando la ACTH esté 2 veces el valor normal, y definitivamente si yo tengo una sospecha, aunque esto no se cumpla, debo hacer un test de estímulo con ACTH. ¿Cómo se hace ese estímulo con ACTH? Entonces, hay que sangrar al paciente para un cortisol basal, se le aplican 250 microgramos de corticotropina y se mide el cortisol a los 30 y a los 60 minutos. Ambas mediciones deben estar por encima de 18. Si una de las dos mediciones no está por encima de 18, entonces ese paciente muy probablemente tenga una insuficiencia adrenal. Se recomienda la medición simultánea de renina y aldosterona para determinar la presencia de mineralocorticoides y así saber si este paciente tiene una insuficiencia adrenal primaria de una insuficiencia o una insuficiencia adrenal secundaria. Una vez hayamos establecido el diagnóstico, en lo posible debemos tratar de establecer la etiología de la insuficiencia adrenal. Se trata de un síndrome poliglandular, se trata de un déficit de 21-hidroxilasa o de las otras causas pues anteriormente mencionadas. ¿Cómo se hace el tratamiento? Entonces recordemos que la producción basal de cortisol es entre 5 y 8 miligramos por metro cuadrado por día, o más o menos entre 15 y 25 miligramos al día de cortisol. Esto en hidrocortisona equivaldría a entre 20 y 35 miligramos y hay que repartirlos en 3 dosis al día. O si queremos reemplazarlo con prednisolona, la dosis estaría entre 4 a 7.5 miligramos al día, que se pueden dar en una sola toma o partirlas, la toma mayor en la mañana y la toma más pequeña en la tarde para simular el ciclo fisiológico del cortisol. Si se trata de una insuficiencia adrenal secundaria, entonces hay que adicionar fludrocortisona. La dosis va entre 0.05 miligramos a 0.2 miligramos y se titula según la presión arterial y según los síntomas del paciente. Y muy importante explicarles a estos pacientes que no deben restringir la ingesta de sal. ¿Qué pasa con la adición o la suplencia de DEAs? Esto es motivo de controversia, aún no es claro qué mujeres o qué personas se benefician de DEAs. Parece ser que la indicación o la indicación que dan las guías es mujeres premenopáusicas que tengan disminución de la libido, que tengan depresión, ansiedad y disminución de la energía pese a una terapia glucocorticoidea y mineralocorticoidea adecuada. Entonces a esas mujeres que tienen disminución de la libido, que tienen depresión o sensación como de malestar o de no sentirse bien, se les puede dar entre 25 a 50 miligramos dosis única en la mañana y dejarlo por 6 meses. Si en 6 meses no hay mejoría, se suspende. Y si en 6 meses la paciente mejoró, pues entonces se los dejamos. Recordemos que cuando un paciente tiene insuficiencia adrenal, bien sea primaria o secundaria, es muy importante que este paciente porte el carnet o porte un brazalete que diga tengo insuficiencia adrenal. Por favor, aplicar esteroides en caso de urgencias. Entonces, durante los periodos de estrés, el paciente debe estar muy bien entrenado con su enfermedad, que se debe incrementar la dosis, por ejemplo, durante un episodio gripal, durante un episodio infeccioso, durante una fractura, durante una extracción dentaria, se debe doblar o triplicar la dosis del medicamento. Esto desde el punto de vista ambulatorio y por eso el paciente tiene que estar tan empoderado de la enfermedad.
Desde el punto de vista hospitalario, pues también entonces se debe doblar o triplicar la dosis, mejor triplicarla, pero esto sí se haría ya con hidrocortisona, normalmente 50 miligramos cada 8 horas. ¿Qué hacemos ante una sospecha de crisis adrenal? Entonces, la crisis adrenal es el cuadro más florido de la insuficiencia adrenal, un paciente que llega a urgencias con pérdida de peso, hiperpigmentación, shock refractario a líquidos, dolor abdominal, diarrea. Entonces, la idea de este paciente es hacerle una reanimación con líquidos suficiente, aplicarle 100 miligramos de hidrocortisona venosa y seguidos de hidrocortisona 50 miligramos venosos cada 6 horas o 200 miligramos en infusión continua. Espero pues que este tiempo haya sido de su agrado y hayan cumplido los objetivos de la lección de insuficiencia suprarrenal, y cualquier duda, cualquier pregunta que les surja, me pueden escribir al correo electrónico clara.arango@gmail.com o pueden buscarme en las oficinas de endocrinología. Muchas gracias.